Hola, hoy voy a borrar esto, a representar funciones racionales de este tipo, un polinomio en el numerador y otro en el denominador. Pero a diferencia de lo que se hace en bachillerato, lo vamos a hacer sin necesidad de derivadas y límites. Si bien el resultado no es tan exacto, no calcularemos máximos y mínimos, pero sí haremos un boceto de la gráfica que nos valdrá para entender el comportamiento de la función. Está encaminado para personas de secundaria. ¿Qué vamos a necesitar para representar esta función? Pues dos cosas. Resolver ecuaciones polinómicas, sencillo, y un poco de intuición. Y comprender los conceptos que vamos a ir viendo poco a poco. Vale, antes de empezar a representar, necesitamos algunas pautas. Vamos a calcular, por ejemplo, los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Son los valores donde la función corta bien con el eje X, estos tres que he puesto aquí, o bien con el eje Y. ¿Qué cumple cuando corta con el eje X? Pues que la altura vale 0, y igual a 0. En cambio, cuando corta con el eje X, lo que vale 0 es la X. O con el eje Y, perdón, lo que vale 0 es la X. Empecemos viendo los puntos de corte con el eje Y. Que como hemos dicho, X vale 0. Daros cuenta que solo puede haber un valor, un solo punto de corte con el eje vertical o eje Y. ¿Cómo se calcula el valor de la Y de este punto? Pues ya sabemos que X igual a 0, la Y es el valor de la función. Sustituyendo 0, obtenemos menos 9, partido menos 9, 1. Luego obtenemos el punto de corte, X igual a 0, Y igual a 1. Con el eje X. Con el eje X, como bien hemos dicho, la altura vale 0, Y vale 0. Luego tenemos que donde ponga Y, poner 0. 0 igual x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado más 8x menos 9. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Sencillo. ¿Cuándo una fracción vale 0? Cuando el numerador vale 0. Luego lo que tiene que valer 0 es esto. O bien, podemos verlo como esto está dividiendo, pasa multiplicando, que multiplicado por el 0 sería 0. Luego tenemos x cuadrado menos 9 igual a 0, que sale más menos 3. Dos puntos de corte. ¿Cuáles son? El Q1, menos 3, 0, y el Q2, 3, 0. Vamos a poner esta información aquí, para utilizarla luego. El punto de corte 0, 1, 3, 0, menos 3, 0 y 3, 0. Vale. Una vez que hemos obtenido los puntos de corte, muy importante es el cálculo de las asíntotas. Asíntotas. Empezamos con las asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas verticales? Vamos a dibujar aquí dos. Son rectas paralelas al eje Y, verticales, hacia los cuales la función se acerca sin llegar a ella. ¿Cómo puede ocurrir que se acerque sin llegar a ella? Pues hay dos opciones. O cuando se acerca, crezca mucho y vaya infinito, o cuando se acerque, que crezca mucho y vaya menos infinito. Lo mismo justamente después. Puede ocurrir o esto, o esto. Luego puede ocurrir esta rama con esta rama con esta, o esta rama con esta y esta rama con esta. Luego nos interesa no solo la asíntota, sino ver si la función crece o decrece justo antes y después de ella. Vale. ¿Cómo puede ser que la función vaya a infinito? Pues la función va a infinito cuando el denominador es muy pequeño. Si dividimos un número entre algo que se aproxima a 0, el resultado va a ser muy grande. Cuanto más se aproxime, más grande. De hecho, justamente en el límite, cuando vale 0, valdrá el resultado infinito, positivo o negativo. Luego, para las asíntotas verticales, solo tenemos que igualar esta. Ecuación de segundo grado, resolvemos de forma sencilla. Las soluciones son x igual a 1 y x igual a menos 9. Vale. No solo nos interesa ver las asíntotas verticales, que como bien hemos visto son x igual a 1 y x igual a menos 9, sino su comportamiento justo antes y justo después. Es lo que se denota como f de 1 menos, es decir, el comportamiento de la función justo antes del 1. Aproximadamente, como no dominamos el concepto de límite, pues podemos utilizar la calculadora y coger un punto bastante próximo. No nos dará infinito, ni menos infinito, pero nos dará un número grande.
Tengo aquí el resultado y obtenemos que esto vale 800,9,3. Luego vemos que la función crece mucho. Podemos extrapolar que la función tiende a infinito. En uno más, pues cogemos un punto un poco mayor a 1. En este caso, el 1,001. El resultado en este caso es menos 799,7. Es decir, la función decrece mucho. Vamos a decir que tiende a menos infinito. Lo mismo hacemos con el menos 9. Daros cuenta que menos 9 menos es a la izquierda del menos 9, luego es menos 9,0001. Y a la derecha, un poquito mayor que el menos 9, que es menos 8,999. Los valores que se obtienen de aquí es menos 198,9, es decir, a menos infinito, y 7201,1, es decir, se acerca a infinito. Cuanto más aproximemos, cuanto más 9 pongamos aquí o más ceros aquí, el valor será mayor. Vale, ya tenemos las asíntotas verticales. Vamos a ver las asíntotas horizontales. ¿Qué es una asíntota horizontal? Una asíntota horizontal son rectas horizontales en las cuales la función se aproxima a ellas sin cortarla cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Se pueden cortar por la mitad. Es decir, puede ser algo así. Vemos que cuando la función crece mucho se acerca a ella y cuando decrece también. También sería interesante ver si está por debajo o por encima de ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la práctica, en la realidad se hace utilizando el concepto de límite. Nosotros vamos a utilizar tomar un valor muy grande de la función, un valor muy grande de x y ver el valor. Vale. Daros cuenta que si el valor de x es muy grande, x cuadrado la domina sobre menos 9 y x cuadrado la domina sobre 8x más 9. Pues el elevado al cuadrado es mucho más grande algo elevado al cuadrado que algo multiplicado por 8. Luego al final lo que nos va a quedar es que el que domina es x cuadrado y x cuadrado. X cuadrado partido x cuadrado es 1. Que va a ser el resultado de la asíntota. Ese es el concepto de límite. Vamos a hacerlo de forma más fácil, más intuitiva. Cogemos f de 1000. 1000 está claro que no es infinito, pero es un número muy grande. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Haciendo f de 1000 nos da 0,99. Y haciendo f de menos 1000, 1,008. Está claro que la asíntota horizontal es igual a 1. Pues bien, cuando x es muy grande o cuando x es muy negativo, se acerca a 1. Haz 1 por debajo cuando x es muy grande y 1 por arriba cuando x es muy pequeño. Pues veo, con esta información que tenemos aquí podemos representar la gráfica. El primer paso es dibujar los ejes. Voy a cambiar de color. Y ahora los puntos de corte, que los habíamos dejado ahí. El 0, 1, el 3, 0 y el menos 3, 0. Sabemos que la función pasa por aquí, por estos tres puntos. Segundo paso, las asíntotas. La vertical, x igual a 1. Y x igual a menos 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacerla más grande, el eje de las x, las cisas, en este lado. La asíntota horizontal es y igual a 1. Y igual a 1, vamos a poner esto aquí. F de 1000 era 0,99 y f de menos 1000 1,008. Y igual a 1 es esta asíntota, esta recta. Vale. Vamos a ver. Para representar, vamos de asíntota a asíntota. De asíntota a asíntota y de asíntota a asíntota. Empezamos cuando f es muy pequeño, de izquierda a derecha.
Cuando f es muy negativo, muy pequeño, tenemos que vale 1,008, es decir, se acerca la asíntota por arriba. Tenemos que representar de esta asíntota hasta aquí. ¿Cuánto vale cuando se acerca a menos 9 por la izquierda? 7000, es decir, tiende a infinito, hacia arriba. Pues solo tenemos que unir estos dos puntos, no hay ningún punto de corte, con estos dos puntos, estas dos flechas. Pasamos a la asíntota por la derecha, que será menos 9 por la derecha, muy negativo. Luego la función viene de aquí. En la siguiente asíntota sería la vertical, x igual a 1. Nos interesa 1 por la izquierda, antes del 1. 800, muy grande. Tenemos que unir esta y esta, pero recordad que tiene que cortar por este punto y este. Por último, tenemos que ir de esta asíntota a esta. Justamente en x igual a 1 por la derecha, viene de menos infinito, corta por este punto y se acerca a 1 por debajo, un poquito menos de 1, como hemos visto aquí. Pues ya tenemos la gráfica buscada. Aquí no encontramos máximos y mínimos, pero es un boceto bastante bueno de la gráfica y que podemos trabajar con él en secundaria.